El consultorio de la doctora Elena Vázquez, una renombrada psicóloga forense, se encontraba en el corazón de la ciudad. Era un espacio elegante y acogedor, con paredes de un suave tono crema y muebles de madera oscura que transmitían una sensación de calma y profesionalismo. Sin embargo, en esta tarde de otoño, la tranquilidad habitual se vio perturbada por un grito desgarrador que resonó por todo el edificio. El detective Javier Soto, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una reputación de resolver los casos más difíciles, fue el primero en llegar a la escena. Al entrar en la consulta, se encontró con una escena impactante. La doctora Vázquez yacía inmóvil en el suelo, con una expresión de terror congelada en su rostro. No había signos visibles de violencia, pero algo en la escena no cuadraba. Mientras Soto comenzaba a examinar la escena, llegó Marta Ruiz, la secretaria de la doctora Vázquez. Una mujer joven y eficiente, Marta parecía genuinamente conmocionada por lo sucedido. No entiendo, balbuceó. La doctora estaba perfectamente bien esta mañana. Tenía una cita con el señor Álvarez a las 4. El detective Soto frunció el ceño. ¿El señor Álvarez? Sí, Carlos Álvarez. Un paciente relativamente nuevo. Ha estado viniendo durante los últimos 2 meses. Parecía un hombre tranquilo, pero últimamente la doctora parecía inquieta después de sus sesiones. Mientras Soto absorbía esta información, notó algo extraño en el escritorio de la doctora. Una taza de té a medio beber, junto a ella, un frasco de pastillas volcado. Las pastillas estaban esparcidas sobre algunos papeles, entre los cuales sobresalía una nota escrita a mano. Soto se acercó con cuidado, enfundándose un par de guantes de látex. Tomó la nota y leyó su contenido. Lo siento, pero no puedo seguir con esto. La verdad es demasiado pesada. El detective sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esta una nota de suicidio? ¿O algo más siniestro estaba en juego? Mientras contemplaba las posibilidades, no pudo evitar notar que la caligrafía en la nota parecía temblorosa, casi forzada. Fue en ese momento cuando el teléfono de la oficina comenzó a sonar, sobresaltando a todos los presentes. Soto y Marta intercambiaron una mirada de desconcierto. ¿Quién podría estar llamando en un momento así? Con un gesto, Soto indicó a Marta que contestara la llamada en altavoz. La voz que surgió del aparato era profunda y distorsionada. Detective Soto, sé que está ahí. Lo que ve no es lo que parece. Si quiere conocer la verdad, debe seguir el camino de las sombras. El tiempo corre, y no todos los muertos están en silencio. La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Soto sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Lo que inicialmente parecía un caso de suicidio, acababa de tomar un giro inesperado y siniestro. ¿Quién era el misterioso señor Álvarez? ¿Qué secretos guardaba la doctora Vázquez? Y lo más importante, ¿quién estaba realmente detrás de esa llamada enigmática? El detective Soto sabía que estaba a punto de embarcarse en el caso más complejo de su carrera, uno que pondría a prueba no solo su intelecto, sino también su cordura y sus convicciones más profundas. El detective Soto se pasó una mano por el rostro, intentando procesar la avalancha de información y emociones. La llamada telefónica había cambiado drásticamente el curso de la investigación, y ahora sentía que cada segundo contaba. Se volvió hacia Marta, quien seguía pálida y temblorosa. Necesito toda la información que pueda darme sobre el señor Álvarez y los demás pacientes de la doctora Vázquez, dijo Soto con firmeza. Marta asintió nerviosamente y se dirigió al ordenador. Mientras tecleaba, comenzó a hablar. La doctora era muy cuidadosa con la confidencialidad de sus pacientes. Pero, últimamente parecía preocupada. Hace una semana, la escuché discutiendo por teléfono. Mencionó algo sobre un proyecto espejo. Soto arqueó una ceja. ¿Proyecto espejo? ¿Alguna idea de qué podría ser? Marta negó con la cabeza. Lo siento, no tengo ni idea. Pero después de esa llamada, la doctora empezó a actuar de forma extraña. Canceló varias citas y pasaba horas encerrada en su despacho. Mientras Soto absorbía esta nueva información, su teléfono vibró. Era un mensaje de su compañera, la detective Laura Herrera. Encontramos algo en la casa de la víctima. Ven rápido. Soto le pidió a Marta que siguiera buscando información y se dirigió a la residencia de la doctora Vázquez. Al llegar, encontró a Laura examinando un estudio repleto de libros y papeles. Mira esto, dijo Laura, señalando una pared oculta detrás de una estantería móvil. La pared estaba cubierta de fotografías, recortes de periódicos y notas manuscritas, todas conectadas por hilos de colores.
Soto se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. En el centro del caótico mural había una foto del señor Álvarez, rodeada de imágenes de otras personas que parecían ser sus pacientes. Junto a cada foto había notas detalladas sobre traumas, miedos y secretos oscuros. «Parece que nuestra doctora estaba llevando a cabo su propia investigación», murmuró Laura. Soto asintió, su mente trabajando a toda velocidad. O tal vez, estaba siendo chantajeada. Mientras examinaban el mural, el teléfono de Soto volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Con el corazón en un puño, contestó y puso el altavoz. «Detective», dijo la misma voz distorsionada de antes. «Veo que ha encontrado el nido del pájaro. Pero cuidado, las plumas pueden ser venenosas. Si quiere saber más, busque al hombre del paraguas en el Parque de los Suspiros a medianoche. Vaya solo». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Soto y Laura intercambiando miradas de perplejidad y preocupación. «No puedes ir solo», dijo Laura, su voz teñida de preocupación. «Es claramente una trampa». Soto se quedó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Finalmente, dijo: «Tengo que ir. Es nuestra única pista sólida». Mientras se preparaba para su encuentro nocturno, Soto no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más oscura y siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Quién era realmente el señor Álvarez? ¿Qué secretos guardaba la doctora? ¿Vázquez que la llevaron a su muerte? Y lo más importante, ¿quién estaba moviendo los hilos detrás de todo esto? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Soto se preparó para sumergirse en las sombras, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. La medianoche se cernía sobre el Parque de los Suspiros, un lugar normalmente tranquilo que ahora parecía vibrar con una tensión invisible. Soto avanzaba con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Cada sombra parecía ocultar un peligro, cada sonido una amenaza potencial. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Un hombre alto, vestido de negro, sostenía un paraguas a pesar del cielo despejado. «Detective Soto», dijo con una voz que el detective reconoció inmediatamente como la de las llamadas misteriosas. «Me alegra que haya venido solo». Soto se tensó, listo para cualquier eventualidad. «¿Quién es usted? ¿Qué sabe sobre la muerte de la doctora?» Vázquez. El hombre del paraguas sonrió enigmáticamente. «La pregunta no es quién soy yo, sino quién era realmente Elena Vázquez». Con un movimiento fluido, abrió su paraguas, revelando en su interior una serie de documentos y fotografías. La buena doctora no era lo que parecía. Soto tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que los examinaba, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Informes clasificados, transcripciones de sesiones de terapia, y lo más impactante, evidencia de que la doctora Vázquez estaba involucrada en un programa gubernamental secreto llamado Proyecto Espejo. El Proyecto Espejo, explicó el hombre del paraguas, fue diseñado para manipular las mentes de individuos clave en la sociedad. La doctora Vázquez no era solo una terapeuta, era una agente encubierta encargada de implantar ideas y alterar comportamientos en sus pacientes. Soto sintió que le faltaba el aire. «Pero, ¿por qué me está contando esto?» «Porque», dijo el hombre, su voz ahora cargada de emoción, «yo era uno de sus pacientes. O mejor dicho, una de sus víctimas. Mi nombre real es Daniel Morales, y fui sometido al Proyecto Espejo hace años. Logré liberarme de su control, pero otros no tuvieron tanta suerte». El detective procesaba esta información a toda velocidad. «Entonces, usted la mató por venganza». Daniel negó con la cabeza. No, detective. «Yo no la maté. La verdad es mucho más complicada. Elena Vázquez descubrió que el proyecto se había salido de control. Intentó desmantelarlo desde dentro, pero alguien la descubrió». En ese momento, el teléfono de Soto vibró. Era un mensaje de Laura, urgente. «El señor Álvarez ha sido encontrado muerto en su apartamento. Aparente suicidio». Soto levantó la vista, conmocionado, solo para descubrir que Daniel había desaparecido, dejando tras de sí únicamente su paraguas cerrado. Con el corazón acelerado, Soto abrió el paraguas, encontrando en su interior una unidad USB y una nota: «La verdad está aquí. Tenga cuidado en quien confía. Nos vigilan». Mientras Soto abandonaba el parque, su mente era un torbellino de preguntas. El caso que creía estar resolviendo se había transformado en algo mucho más grande y peligroso.
Ya no se trataba solo de un asesinato, sino de una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno. De vuelta en su apartamento, Soto conectó la USB a su ordenador personal, consciente de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo. La pantalla se iluminó con archivos y vídeos, revelando una red de mentiras y manipulación que se extendía por años. Entre los archivos, un vídeo captó su atención. O'Neill, ladra. Vázquez hablaba directamente a la cámara. Si están viendo esto, significa que no logré detenerlos. El proyecto Espejo debe ser expuesto, sin importar el costo. Soto, confío en que harás lo correcto. El detective se reclinó en su silla, abrumado. Había entrado en este caso buscando resolver un asesinato, y ahora se encontraba en medio de una conspiración que amenazaba con destruir todo en lo que creía. Mientras la noche avanzaba, Soto sabía que cada decisión que tomara de ahora en adelante podría significar la diferencia entre exponer la verdad y ser silenciado para siempre. La pregunta era, ¿estaba preparado para el precio que tendría que pagar por la verdad? Los días siguientes fueron un torbellino para Soto. Cada nueva pieza de información que descubría en la USB de Daniel lo sumergía más profundo en un mundo de secretos y mentiras. El proyecto Espejo resultó ser más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Un programa diseñado no solo para manipular mentes, sino para crear agentes durmientes capaces de llevar a cabo acciones sin siquiera ser conscientes de ello. Soto trabajaba incansablemente, durmiendo apenas unas horas cada noche. Su apartamento se había convertido en un centro de operaciones improvisado, con paredes cubiertas de fotografías, documentos y notas conectadas por hilos de colores, una imagen especular del estudio de la doctora Vasquez. Laura, su compañera, se había convertido en su única confidente. «Esto es más grande que nosotros, Javier», le dijo una noche, su rostro pálido por el agotamiento y la preocupación. «Necesitamos ayuda». Fue entonces cuando Soto tomó una decisión arriesgada: contactar con una periodista de investigación, Carmen Salgado, conocida por su integridad y valentía para enfrentar casos de corrupción. La reunión se llevó a cabo en un café discreto en las afueras de la ciudad. «Si lo que me estás diciendo es cierto», dijo Carmen después de escuchar la historia de Soto, «esto podría derribar gobiernos». «Por eso necesito tu ayuda», respondió Soto. «Necesitamos exponer esto, pero de la manera correcta». Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban siendo observados. En una furgoneta estacionada al otro lado de la calle, un equipo de agentes del gobierno escuchaba cada palabra de su conversación. Mientras tanto, Laura había seguido investigando por su cuenta. Esa misma noche, llamó a Soto con una voz temblorosa: «Javier, he descubierto algo. La muerte de Álvarez no fue un suicidio. Fue asesinado. Y creo que sé quién lo hizo». Antes de que pudiera decir más, la línea se cortó abruptamente. Soto sintió que el corazón se le helaba. Intentó llamar a Laura repetidamente, pero su teléfono estaba apagado. Sin perder un segundo, se dirigió al apartamento de su compañera. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Con el arma en la mano, entró cautelosamente. El apartamento estaba revuelto, signos de una lucha evidente. Sobre la mesa del comedor, un sobre con su nombre. Con manos temblorosas, Soto abrió el sobre. Dentro había una nota y una fotografía. La nota decía: «La verdad tiene un precio, detective. ¿Está dispuesto a pagarlo?». La fotografía mostraba a Laura, amordazada y atada en lo que parecía ser un almacén abandonado. Fue entonces cuando Soto escuchó un ruido detrás de él. Al girar, se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver: Marta, la secretaria de la doctora Vasquez. «Lo siento, detective», dijo Marta, apuntándole con un arma. «Pero no puedo dejar que siga adelante con esto». Soto, conmocionado, intentó procesar esta traición. «Marta, ¿por qué?». «Porque el proyecto Espejo es más grande que todos nosotros», respondió ella, su voz fría y calculadora. «Elena lo descubrió demasiado tarde. Intentó detenerlo y mira lo que le pasó». «Fuiste tú», dijo Soto, las piezas encajando finalmente. Tú mataste a la DRA. Vázquez y a Álvarez. Marta sonrió sin humor. «Solo soy una pieza más del tablero, detective. Al igual que usted». En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. Marta miró por la ventana, momentáneamente distraída. Soto aprovechó ese instante para lanzarse sobre ella. En la lucha que siguió, el arma se disparó. Soto sintió un dolor agudo en el hombro, pero logró desarmar a Marta. Mientras la esposaba, la miró a los ojos, buscando algún signo de la mujer que creía conocer. «¿Dónde está Laura?», exigió. Marta, derrotada,
murmuró una dirección antes de que la policía irrumpiera en el apartamento. Mientras los agentes se llevaban a Marta, Soto se dio cuenta de que esto estaba lejos de terminar. Laura seguía en peligro, y las personas detrás del proyecto espejo aún estaban ahí fuera, en las sombras. Con el hombro sangrando y la adrenalina corriendo por sus venas, Soto tomó una decisión. Era hora de acabar con esto de una vez por todas, sin importar el costo. Sacando fuerzas de la desesperación, se dirigió hacia lo que sabía sería el enfrentamiento final, consciente de que las próximas horas determinarían no solo su destino, sino el de todos aquellos atrapados en la red del proyecto espejo. El almacén abandonado se alzaba ante Soto como una monstruosa sombra en la noche. Con el hombro vendado apresuradamente y el corazón latiendo con fuerza, el detective se adentró en la oscuridad, guiado únicamente por su determinación y el tenue resplandor de su linterna. El interior del almacén era un laberinto de contenedores oxidados y maquinaria abandonada. Cada paso resonaba en el silencio, amenazando con delatar su presencia. Finalmente, un débil gemido lo guió hacia una oficina en el fondo. Allí, atada a una silla, encontró a Laura. Sus ojos se iluminaron al verlo, una mezcla de alivio y temor. Soto se apresuró a liberarla. «Javier, es una trampa», susurró Laura en cuanto pudo hablar. «Ellos». Antes de que pudiera terminar, las luces del almacén se encendieron de golpe, cegándolos momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, Soto se encontró rodeado por un grupo de hombres armados. Y entre ellos, una figura familiar avanzó, el hombre del paraguas, Daniel Morales. «Bienvenido, detective», dijo Daniel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha llegado más lejos de lo que esperábamos». Soto, protegiendo a Laura con su cuerpo, miró a Daniel con una mezcla de confusión y traición. «Todo esto fue obra tuya». Daniel asintió lentamente. «El proyecto espejo nunca fue lo que te hice creer. No se trataba de control mental, sino de algo mucho más ambicioso, la creación de identidades completamente nuevas, personalidades alternativas que podían ser activadas y desactivadas a voluntad». «Pero, la doctora Vázquez», comenzó Soto. «Elena descubrió la verdad y quiso exponernos», interrumpió Daniel. «No podíamos permitirlo. Así que activamos a uno de nuestros agentes durmientes para silenciarla». Fue entonces cuando la realización golpeó a Soto como un puñetazo en el estómago. Giró lentamente para mirar a Laura, cuyos ojos ahora brillaban con una frialdad que nunca antes había visto. «Lo siento, Javier», dijo Laura, su voz desprovista de emoción. «Nunca fui realmente tu compañera. Esa personalidad fue implantada para mantenerte vigilado». Soto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada verdad que creía conocer se revelaba como una elaborada mentira. «¿Y Marta?», logró preguntar. «Otro peón en nuestro juego», respondió Daniel. «Su confesión fue diseñada para llevarte aquí, al final del camino». En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a acercarse. Daniel frunció el ceño, visiblemente perturbado. «Parece que has dejado un rastro después de todo, detective». Fue entonces cuando Soto recordó a Carmen, la periodista. En un último acto de desesperación, había enviado toda la información que tenía a su redacción antes de venir al almacén. Daniel, percibiendo el cambio en la expresión de Soto, entendió inmediatamente. «No importa», dijo con una calma forzada. «Para cuando lleguen, no quedarán pruebas». Sacó un control remoto de su bolsillo, su dedo hovering sobre un botón rojo. «Es una lástima, detective. Podrías haber sido un activo valioso». Pero antes de que pudiera presionar el botón, un disparo resonó en el almacén. Daniel cayó al suelo, el control remoto rodando lejos de su mano. Detrás de él estaba Marta, sosteniendo un arma humeante. «Suficiente», dijo Marta, su voz temblando. «Se acabó». En los caóticos momentos que siguieron, mientras los hombres armados se rendían y la policía irrumpía en el almacén, Soto se acercó a Marta. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Marta, con lágrimas en los ojos, respondió: «Porque Elena me mostró la verdad antes de morir. Me dio la fuerza para romper mi programación. Tuve que seguir el juego hasta el final para llegar a esto». Mientras Soto era atendido por los paramédicos y los detenidos eran llevados, miró a su alrededor, la magnitud de lo ocurrido asentándose lentamente. El proyecto espejo había sido desmantelado, pero a un costo inimaginable. En los días y semanas que siguieron, la verdad salió a la luz. El escándalo sacudió los cimientos del gobierno y la sociedad. Miles de agentes durmientes fueron identificados y ayudados a recuperar sus verdaderas identidades. Soto, por su parte,
se encontró luchando con las secuelas. La traición de Laura, aunque producto de una manipulación, dejó cicatrices profundas. Cada relación, cada interacción, ahora estaba teñida de duda. Meses después, mientras Otto se preparaba para testificar en el juicio contra los responsables del proyecto Espejo, recibió una carta anónima. Dentro, encontró solo una frase: la verdad nos hizo libres, pero el costo fue nuestra inocencia. Mientras miraba por la ventana de su oficina, observando la ciudad que ahora parecía tan diferente, Soto se preguntó si alguna vez volveríamos a ser los mismos. La conspiración había sido expuesta, la verdad revelada, pero las preguntas persistían. ¿Cuánto de nosotros mismos es realmente nuestro? ¿Y cuánto es producto de las sombras que nos rodean? Con un suspiro, Soto se preparó para enfrentar un nuevo día, consciente de que algunas preguntas quizás nunca tendrían respuesta, pero decidido a seguir buscando la verdad en un mundo donde las sombras y la luz a menudo se confundían.